Les invito a que busquen allí en sus Biblias Lucas capítulo 9, los versículos del 28 al 36. Lucas capítulo 9 del 28 al 36. Una de las cosas que queremos hacer durante este tiempo es comenzar a hablar acerca de la importancia de la oración. La oración, en este pasaje ustedes van a darse cuenta que la oración ocurre en el tope, en la cima de una montaña. Y a veces nosotros nos vemos así de esa forma cuando tenemos el reto de la oración porque nos cuesta. A muchas personas les cuesta mucho. De hecho, dicen que el averaje de todos los cristianos combinados es alrededor de 5 minutos de oración diaria. Pero por supuesto, eso es incluyendo a aquellos que en su minoría oran alrededor de 1 hora o más, que son personas que tienen un compromiso de oración un poco más fuerte, más serio con Dios. Y también incluye a aquellos que prácticamente no oran. Aquellos que cuando van delante de la presencia de Dios, si acaso le dan gracias a Dios por los alimentos. Y cuando uno combina el tiempo casi nulo que le dedican las personas a la oración, en su mayoría, con el tiempo quizás un poco más lo que debía ser, que es alrededor, bueno, es más tiempo para no poner un tiempo específico, pues nos quedamos que por lo general en averaje, en promedio, es de unos 5 minutos. Lo cual, si realmente nos ponemos a analizar, es un poco vergonzoso, ¿verdad? Es un poco vergonzoso que el pueblo de Dios, que ha conocido al Dios creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, pues no le dediquemos tiempo para conversar con Él. No haya intimidad entre nosotros con Dios. Y eso es muy triste. Es muy triste y es una realidad con la que por supuesto tenemos que lidiar, pero no es la realidad que Dios quiere. No es la realidad a la cual Dios quiere exponerse constantemente, sino al contrario, Dios quiere que tú y yo podamos comenzar y podamos aprender a disfrutar nuestro tiempo en su presencia. Miren lo que ocurre en esta historia. En esta historia de Jesús con sus discípulos. Dice así, Lucas 9 del 28 al 36. Unos pocos días después de decir esto, es decir, Jesús estaba enseñando y estaba hablando, estaba haciendo lo que normalmente hacía. Dice Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron, se despabilaron, vieron su gloria. Vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él, mientras estos se apartaban de Jesús. Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando se apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oír esta voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. En esta historia nos encontramos que Jesús, uno de esos días en que quería orar, quería quizás mostrarle algo a estos 3 personajes. Es interesante que Jesús
se llevó a los que normalmente estaban más cerca de él. Qué interesante que cuando Jesús quiso que vieran lo que ocurre cuando él entraba en oración, cuando él se encontraba con Dios, se llevó a estos tres. ¿Saben por qué? Porque cuando queremos, y Carlos, si me puedes poner la imagen, la primera. Cuando queremos tener un encuentro con Dios, inevitablemente tú y yo tenemos que ir de la mano de Jesús. La oración siempre, si ustedes se han dado cuenta, porque Jesús mismo lo mandó, la oración siempre se hace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ok, los 2 o 3 que oran son los que están respondiendo. ¿Qué está pasando? La oración, el Señor nos mandó a hacerla en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tu nombre y el mío no es suficiente para llegar al trono de Dios. Tenemos que ir a través de Jesús. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos tiene que recordar algo muy importante. Yo no soy suficiente. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Lo necesito para mi diario vivir. Lo necesito para encontrarme con Dios. Yo necesito a Jesús. Yo necesito su presencia, su compañía todos los días conmigo. ¿Pueden escuchar un amén? Amén. Y nos encontramos aquí que este es un punto importante que tú y yo nunca podemos olvidar. Jesús es nuestro enlace con Dios. No podemos llegar a Dios ni con nuestras propias obras, ni con nuestra inteligencia, ni nada por el estilo, porque nunca será suficiente. Pero cuando vamos con Jesús, cuando Jesús va delante de nosotros, cuando Jesús es quien nos guía, cuando oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, entonces Dios obra. Entonces ocurre el milagro. ¿Y a dónde se llevó Jesús a sus discípulos? Dice que los llevó a la punta de la loma, a la punta de esa montaña. Y quiero que entendamos esto. La vida de oración es como subir una montaña con Jesús. ¿Por qué? Porque uno empieza desde abajo para llegar arriba. Uno empieza desde la falda de la montaña. Y muchas veces cuando uno mira hacia arriba, uno dice, wow, gente que ora 1 hora con Dios. Wow, ¿podré yo llegar a ese nivel de oración en el cual pueda yo estar 1 hora hablando con Dios o escuchándole, pero en su presencia, ahí Él y yo, ¿podré llegar a ese nivel? Bueno, para lograrlo hay que empezar a subir esa montaña. Jesús tomó a estos discípulos de la mano y comenzaron a subir y llegaron hasta arriba. Miren lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mis amados, muchas veces pensamos que Dios lo podemos encontrar en cualquier parte, y eso es verdad. Pero no hay nada como encontrarse con Dios en lo secreto. Dios está en todas partes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo les he contado que cuando yo comencé mi vida cristiana, yo estaba en una escuela militar en Cuba donde no se permitía la fe. Y si se hubieran enterado que yo era cristiano, pues me hubieran echado de esa escuela. Porque dentro, al menos en aquel tiempo, dentro del ejército, dentro de nada que tuviera que ver con lo militar, permitían cristianos, ni de ningún tipo de religión prácticamente. Yo tenía que vivir mi fe a escondidas. Yo tenía que leer mi Biblia sentado en la taza del baño, haciéndome como que estaba haciendo otra cosa para que no me estorbaran. Y un Nuevo Testamento de bolsillo, como los que entregan los del ministerio de Gedeón, que son pequeñitos, que dicen Nuevo Testamento y Salmos. Eso era lo que yo tenía para leer y lo leí varias veces allí en aquella taza del baño, y allí Dios se encontraba conmigo. Allí yo entraba en la presencia de Dios, porque a Dios lo podemos encontrar en cualquier parte. Lo mismo en un baño que en una iglesia, lo mismo en medio de un carro en que hemos tenido un accidente o que vamos manejando, hasta en cualquier otro lugar, en un avión o donde sea. Dios es descubrible por
cómo encontrarse con Dios en su presencia a solas. ¿Cuántos han visto la película Cuarto de Guerra? Algunos de ustedes quizás valga la pena que la pongamos aquí en la iglesia en algún momento. Cuarto de Guerra habla de aquella mujer que tenía un pequeño closet allí en su casa y lo tenía vacío, y lo único que tenía en aquel closet eran textos bíblicos. Tenía una Biblia y tenía una silla. Tenía listas de personas por las cuales necesitaba orar. Ese era su cuarto de guerra. Esa era la punta de su montaña. Y todos los días le dedicaba tiempo a Dios en aquel lugar. Su vida, por supuesto, estaba respaldada por Dios. Su vida, por supuesto, había sido transformada por Dios. Su vida, por supuesto, cuando tuvo que enfrentar el dolor y la dificultad, lo pudo sobreponer y lo pudo vencer, porque Dios estaba con ella y le pudo ser de testimonio a otras personas para que conocieran a Dios. Cuando tú y yo entramos a su presencia, cuando nos disponemos a subir esa montaña difícil con Dios, cuando entramos allí en lo secreto, donde estamos Dios y yo, allí Dios se manifiesta, allí Dios se glorifica. Pero tú y yo tenemos que entender, es de la mano de Jesús y es subir esa loma. Por supuesto, no vamos a llegar allá hasta que empecemos a caminar. ¿Cómo empezamos a subir la montaña que vemos de oración delante de nosotros? Número uno, porque hay mucha necesidad. Y número dos, porque nos distraemos muy fácil. Es que se nos hace tan terriblemente difícil dedicarle de manera consistente 10 minutos a Dios al día, pues mucho menos una hora, porque lo vemos así como una montaña, pero hay que empezar a subirla. Y el reto va a ser para que tú y yo comencemos por lo menos donde estamos. ¿Cuál es nuestro tiempo de oración diario? Bueno, pastor, mi tiempo con Dios no lo podemos medir a diario, porque no todos los días hablo con Dios. Bueno, pastor, mi tiempo con Dios es de segundos, porque solamente hablo con Él cuando truena, cuando viene la dificultad, cuando viene el temor, cuando estoy en problemas, entonces es que oro. Oh, pastor, mi tiempo con Dios quizás pueda llegar a 5 minutos al día, si sumo todos los pedacitos, desayuno, almuerzo y comida, los 10 segundos de cuando me levanto y los 30 segundos a la hora de acostarme. Quizás si sumo todos esos pedacitos, llego a 5 minutos. Puede que alguien diga, pastor, yo estoy a un nivel en el que ya estoy a 1 hora diaria. 1 hora en la presencia de Dios cada día. Cada mañana me levanto temprano o cada noche me acuesto tarde. Y me refiero a lo íntimo, a lo personal con Dios. Porque sabemos que hay gente que es fiel en sus tiempos con Dios en las mañanas, cuando estamos en nuestros tiempos de oración. Y que cada uno de ustedes, los que se conectan todos los días, le dedican alrededor de 1 hora. A veces un poquito más de 1 hora para buscar la presencia de Dios, para orar unos por otros, para orar por la iglesia. Hay mucha gente que no se conecta, pero que sepan que estamos orando por usted. Y eso realmente no es para seguir acomodándose, es para sumarse, porque necesitamos. También los que están orando necesitan que se ore por ellos. Por eso tiene que ser algo de toda la iglesia, si queremos ver realmente fruto. Pero hay gente que lo hace, pero en lo íntimo, en lo personal. ¿Cómo está mi vida personal de oración con Dios? Bueno, no importa dónde estamos, siempre podemos crecer si queremos crecer. Y la cuestión es de ponernos metas en el nombre de Jesús y comprometernos con Él. Y decirle, Señor, yo estoy muy mal. Yo estoy muy mal porque realmente no te dedico tiempo, y ser honestos con Dios. ¿Y sabe por qué, Señor? Porque me distraigo. Porque después que llevo 3 minutos, pienso que llevo media hora. Y cuando abro los ojos y veo el teléfono y me doy cuenta que solamente pasé 3 minutos y yo pensaba que ya había sido 1 hora, me desanimo. Porque el desánimo es de Satanás. Y es fácil desanimarse. ¿Sabe lo difícil? Lo difícil es mantener la fidelidad con el Señor. Y ese va a ser el tema del aniversario de nuestra iglesia, la fidelidad de Dios, porque la verdad es que aun cuando tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. A Él sea la gloria, porque sin su amor y su gracia no podríamos sobrevivir.
Pero qué bendición saber que Él está siempre disponible y encontrable, descubrible, donde quiera que tú y yo querramos tener un tiempo a solas con Él. Eso es un privilegio, eso es una bendición. Saber que nuestro Dios es omnipresente, lo cual significa que está en todas partes. Donde quiera que estemos nosotros, podemos tener ese encuentro con Dios. Algunos pueden comenzar en su trabajo. Ok, yo tengo la capacidad de estar en el horario de almuerzo, yo solo o yo sola, y nadie me va a interrumpir. Pues yo voy a tratar de comenzar por lo menos a tener un ratico con Dios en ese espacio. Pero tenemos que comenzar con algo. En vez de levantarme a las 6 de la mañana, como normalmente lo hago para ponerme a correr, me voy a levantar a las 6 menos 5. Tenemos que empezar con algo. Porque no es hasta que comenzamos a subir esa montaña de oración que realmente podemos llegar a la cima. Y la cima es la meta. La meta es un encuentro transformador con Dios. La meta, lo que queremos es que cuando lleguemos a la presencia de Dios haya algo que ocurra. Porque no depende de que sea la iglesia quien lo provea. Porque cada uno de nosotros tiene que buscar su propio encuentro con Dios. Aunque sea en los cultos, el venir a la iglesia los domingos, el conectarse a los tiempos de oración, el ir a conectarse para el estudio bíblico, el venir a los tiempos de jóvenes, eso no garantiza que tengas un encuentro con Dios. Va a demandar que tú te pongas las pilas y digas: Señor, aunque el ambiente esté pesado, aunque la música no tenga calidad, aunque el pastor se equivoque al leer, Señor, yo vine aquí para un encuentro contigo. Y no voy a dejar que nada ni nadie me distraiga. Yo quiero encontrarme contigo. Cuando hay esa actitud, por supuesto que Dios se va a revelar. Pero miren lo que pasó en la cima de la montaña. Cuando llegaron allá arriba, Carlos, nos encontramos con otro punto importante, y es que la oración no depende de la cantidad de gente si Jesús está presente. Miren, dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, Dios no necesita un grupo de gente para revelarse, para manifestarse, ni mucho menos para que nosotros tengamos motivación para buscar su presencia. Jesús fue allí con 3 gatos. ¿Cuántos gatos habían siguiendo a Jesús? Un montón. Estaban los 12 discípulos, pero si ustedes recuerdan, en varias ocasiones Jesús mandó grupos de alrededor de 70, 72 personas a predicar el evangelio. Cuando Jesús ascendió, ¿cuántos habían allí despidiendo, por así decirlo, a Jesús que iba para el cielo? Alrededor de 500 personas que eran seguidores de Jesús. Allá a la montaña, ¿cuántos fueron con Jesús? 3. A veces pensamos que el ambiente es lo que define que Dios se revele, que Dios se presente, que Dios hable, que Dios me toque, que Dios haga un milagro en mi vida, o que Dios reciba mi adoración. A veces pensamos que depende de la cantidad de gente que viene a la iglesia. Y por supuesto, yo estoy claro, es fácil desanimarse cuando no viene mucha gente a la iglesia. Es fácil desanimarse. Y cuando uno ve otras iglesias donde hay muchas más personas, dice: oh, allí está la presencia de Dios. Y por supuesto, la presencia de Dios está allí, y está aquí, y está en todo lugar donde se busque su nombre, porque su promesa es estar presente donde quiera que hayan 2 o más reunidos en su nombre. Pero tú y yo tenemos muchas veces ese problema de que pensamos que cuando no hay mucha gente, que cuando soy yo el único comprometido, que cuando soy yo la única persona que hace las cosas, que cuando vemos que es solamente un grupito pequeño siempre llevando el peso de las cosas, que cuando no me apoyan, que cuando no me respaldan, que cuando no me ayudan, que cuando no me acompañan, entonces no se va a presentar Dios. Jesús no
necesita de grandes multitudes para revelarse. Necesita de un corazón dispuesto. Necesita de alguien que quiera encontrarse con Él. Porque si yo vengo aquí sencillamente porque quiero predicar, o si cantamos las canciones porque quiero ser escuchado por la gente, o si hacemos cualquier cosa como iglesia solamente por tener un buen rato, estamos perdiendo nuestro tiempo. Cuando venimos aquí a adorar a Dios. Así que venga quien venga o falte quien falte, yo tengo un propósito y mi propósito es honrar a Dios. ¿Y sabe de qué va a depender que vengan más personas? Que yo haga mi trabajo, que tú hagas tu trabajo. De eso es de lo que va a depender, y no es para que vengan más personas, es para que más personas conozcan al Cristo, que es el único que los puede salvar. Cristo, que es el único que los puede llevar a la cima de la montaña. Cristo, que es el único que los puede sanar. Por eso es que invitamos gente a la iglesia. Si Jesús hubiera querido multitudes, Él las tuvo. Él tenía la fama, el poder, la palabra, Él tenía todo. Sin embargo, se limitó a trabajar con un puñado pequeño. Y de aquellos 12 que llamó, solamente había un círculo cerrado de 3 personas con Él. Esos 3 fueron los que subieron a la montaña. Y tenemos que entender algo. La oración no depende para su funcionamiento, para que se revele Dios, para que la presencia de Dios caiga. No depende de cuántas personas estén presentes. Depende de que yo haya venido a su casa, haya venido a su encuentro, ya sea en mi closet, ya sea en mi casa o en la iglesia, en una oficina, donde quiera que sea. Me tiré de rodillas, me puse a buscar su presencia y estoy seguro que Dios se va a revelar. Algo Dios me va a decir, porque cuando a Dios se le busca, a Dios se le encuentra. ¿Cuántos lo creen? Cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. El problema de que muchas veces no encontramos a Dios, el problema de que muchas veces sentimos el vacío y dejamos que la frustración nos aparte, es porque hay otras motivaciones en nuestro corazón. Porque estoy queriendo encontrar otra cosa, porque quiero la validación de las otras personas, porque quiero la motivación de las otras personas, olvidándome de que quien me ha tomado de la mano para que tenga un encuentro con Dios es Jesús, su Hijo. Y Jesús siempre tiene las puertas abiertas delante del trono de su Padre. Y si vamos con Él, tenemos una entrada garantizada a su presencia. Pero sí perseveramos. Porque muchas veces vamos al lugar de encuentro con Dios y dejamos que otras cosas nos distraigan. Y es triste que vengamos a la iglesia y no recibamos, cuando esta es la casa de Dios. Es triste que entremos a un estudio bíblico y no recibamos. Es triste que nos conectemos a un tiempo de oración en la mañana y no recibamos. Y la pregunta tenemos que hacerla: ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Crees que Dios se va a ausentar de una cita con sus hijos? El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Yo voy a seguir predicando aquí, en este lugar, y voy a seguir respondiendo a mi llamado, aunque venga uno solo de ustedes. Y aunque tuviera que venir con mi familia nada más, con ellos vamos a adorar y con ellos vamos a predicar. Y con ellos vamos a seguir haciendo el trabajo del reino, porque no lo hacemos para la satisfacción de nadie y mucho menos para la satisfacción propia. Pero qué bendición saber que no estamos solos y saber que hay esperanza para nosotros. Miren, el segundo punto es que la siguiente imagen, Carlos, nuestra prioridad es orar. Cuando nosotros venimos al encuentro con Dios, nuestra prioridad tiene que ser, mis amados, adorar a Dios, orar.
hablar con Él. Cuando venimos a la iglesia, por supuesto que nos alegra pasar tiempo juntos, pero cuando venimos a la iglesia no es porque buscamos vernos las caras. No es porque buscamos tener un buen rato, ocupar nuestro domingo al mediodía, ni nada por el estilo. Cuando venimos a la iglesia, tiene que ser porque vinimos con la disposición de orar, adorar y tener un encuentro con Dios. Mientras Jesús oraba, su rostro resplandecía. Sus ropas se pusieron a resplandecer en blanco. Cambiaron de color. Se presentó Dios en una nube. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas, respaldado Jesús por todas las escrituras y respaldado por su Padre, transformado delante de los ojos de los discípulos. Pero mientras Jesús oraba, ¿qué decía la palabra? Que los discípulos estaban dormitando. A veces estamos cansados. Y yo lo entiendo. Yo también me he dormido. Especialmente cuando no era pastor. Porque cuando soy pastor no puedo, ¿no? Pero yo también me he dormido en uno que otro culto. Porque es verdad que a veces uno está agotado. Eso puede ocurrir un día. Eso puede ocurrir en algún momento. Pero, mis amados, cuando venimos a la casa del Señor tenemos que tener como prioridad honrar su nombre, adorar su nombre, encontrarnos con Él, llevarnos algo de parte de Dios para nuestra casa. Porque de lo contrario, vinimos con las motivaciones equivocadas y nos vamos vacíos. Jesús llegó a la cima de la montaña y dijo: yo vine aquí a orar, yo vine aquí a hablar con mi Padre, los traje a ustedes para que también tuvieran su propio encuentro con Dios. Le pudo haber dicho Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, a Jacob, le pudo haber dicho eso, pero ¿qué pasó? Jesús se tiró a orar y comenzó a resplandecer, porque quien busca a Dios lo encuentra. Algo pasa, una obra transformadora ocurre en aquellas personas que buscan a Dios, que lo toman en serio. Algo pasa, algo tiene que pasar también en nuestras vidas cuando buscamos la presencia de Dios, cuando venimos a adorarle o cuando entramos en oración. Los discípulos estaban concentrados en su cansancio. Me imagino que algunos quizás hasta se durmieron, pero cuando vieron la experiencia de Jesús, se espabilaron, dice la palabra de Dios, y vieron la obra que Dios estaba haciendo en Jesús, el respaldo que Dios le estaba dando a Jesús, porque Jesús era quien estaba orando. Quiero que entendamos una realidad, mis amados hermanos. Quien busca a Dios lo va a encontrar. Pero muchas veces nos distraemos en lo que está ocurriendo con aquellos que encontraron a Dios, con aquellos que están relacionándose con Dios, con aquellos que están recibiendo de Dios. Y nosotros estamos ahí como el pescado en nevera, con los ojos abiertos y sin ver nada. O porque sencillamente vamos a la iglesia y pensamos o vamos con la expectativa de nosotros ver un show. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Ellos querían más de aquello. Ellos estaban emocionados con lo que Dios estaba haciendo y el otro en Jesús, pero no estaban buscando su propio encuentro con Dios. Al final, solamente se llevaron lo que vieron que Dios hizo en Jesús. Y muchas veces eso es lo que pasa. Siempre que hay un culto, siempre que hay un lugar, un espacio de búsqueda de Dios, siempre Dios va a hacer algo. Siempre Dios va a hacer algo. Alguien se va a llevar un encuentro. Alguien se lleva un reto, un desafío, una palabra. Alguien se lleva una sanidad, una llenura del Espíritu Santo. Alguien se lleva bendiciones, mientras que otros solamente se quedan con lo que vieron que Dios hizo en otras personas. ¿Qué clase de cristiano queremos ser? De aquellos que se conforman con ver lo que Dios hace en los demás, que vinieron buscando un encuentro, que se tiraron a buscar de Dios. ¿O vamos a querer tener nuestro propio encuentro con Dios, nuestra propia experiencia con Dios?
Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El tiempo de encuentro con Dios nos da múltiples posibilidades. La posibilidad de estar alegres, de alegrarnos con Dios, pero no saltamos, no levantamos las manos, no como quedamos nuestro pasillito mientras se alaba y se le canta al Señor, solamente por darle el gusto a nuestro cuerpo, sino porque queremos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, adoren y que Dios reciba gloria. Pero siempre hay oportunidad para alegrarnos en la presencia de Dios, para clamar delante de su presencia, para que cada uno de nosotros tengamos, de acuerdo a nuestra necesidad, un espacio para encontrarse con Dios, para que no nos vayamos de este lugar sin un encuentro, sin un toque, sin una transformación, sin un desafío en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos eso. Necesitamos, porque nuestra prioridad en el lugar de encuentro con Dios es que Él reciba gloria, no que nosotros recibamos la satisfacción. Inevitablemente, cuando queremos darle gloria a Dios, Dios nos va a bendecir, Dios se va a revelar, Dios se va a glorificar. Inevitablemente eso va a pasar, pero va a pasar fundamentalmente a aquellos que están en su presencia y quieren estar y permanecer conectados con Él, recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros cada día. Imagínense a Dios como que cada domingo, que cada día de la semana, cuando hay un tiempo de oración, que cada tiempo de estudio bíblico, Dios viene con un presente, con una bendición, con una palabra disponible y lo pone aquí en el altar. Lo hermoso es que durante ese tiempo, sea de oración, de adoración o de estudio de la palabra de Dios, Dios vino con todos estos regalos, con todas estas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos, que sabe que deben estar aquí en este lugar. Muchos de ellos nunca reciben lo que Dios trajo para nosotros porque no vinieron. Si están conectados por Facebook y se mantienen conectados durante el culto, pues tienen posibilidades, ¿verdad?, de recibirlo también. Pero muchas personas nunca reciben la bendición de Dios porque no llegan al lugar de encuentro con Él. Muchas otras personas llegan al lugar, pero por cuanto están distraídos con otras cosas. Ay, que le faltó fulano, que no vino suficiente gente. Ay, que mira que se desafinó el pastor. Ay, que no sé qué. Y nos dejamos distraer. Ay, dejé la olla en el fogón. O no sé. A la una tengo consulta, o tengo que ir a comer con fulanito, o tengo que hacer algo. Y las distracciones hacen que estemos en el lugar donde Dios quiere bendecirnos, donde Dios ya trajo una bendición para cada uno de nosotros a nivel personal. Y se acabó el culto y nos fuimos y no nos llevamos aquello que Dios ya tenía aquí preparado para nosotros. Y es triste, porque quiero que entendamos esa realidad. Cuando venimos al lugar de encuentro con Dios, inevitablemente lo vamos a recibir si realmente queremos recibirlo. Si nuestro enfoque es Dios, inevitablemente Él no se va a quedar con nada. Él va a recibir tu adoración, pero te va a dar una bendición nueva, porque eso es la manera en que Dios como Rey funciona. Los reyes, cuando reciben regalos de sus súbditos o de otros reyes, los reyes nunca, es decir, el poder de un rey se define porque dé un regalo siempre más grande a la persona que le hizo un regalo o le hizo un presente. No pensemos que porque le hayamos dado a Dios la bendición o el regalo de nuestra presencia en este lugar, o de nuestras ofrendas, o de nuestra adoración, nosotros le hemos dado a Dios y nos vamos a ir con las manos vacías, porque Dios no tenga suficiente para darnos. Para nada.
Dios siempre va a tener un regalo mucho más grande del que nosotros podamos darle. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Rey de Reyes y Señor de señores. Y para Él no hay nada imposible. Pero quiero que recordemos, cuando vengamos al lugar de encuentro con Dios, enfoquémonos. Pongamos a Dios como nuestra prioridad. Porque solamente así tenemos la esperanza y la posibilidad de recibir algo nuevo de parte de Dios para nosotros. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Y entonces, el tercer punto, el siguiente. Dios respalda al que le busca. Miren, ¿qué es lo que sucedió cuando Jesús tuvo su tiempo de oración? Pues por supuesto, miren que se apareció allí Moisés como para decirle a Jesús: tienes el respaldo de la ley, de la palabra de Dios. Se apareció allí Elías como para demostrarle a los discípulos que estaban siguiendo a aquel que había sido profetizado en la palabra de Dios. Pero se apareció también el más grande de todos. Dice Lucas 9:35. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Este tiene mi respaldo. Este no es cualquiera. Este es de los que me buscan. Este es de los que doblan sus rodillas delante de mí. Este es mi hijo, escúchenlo. Este es mi escogido. Mira, mis amados, si todavía no has recibido un llamado de Dios, si todavía no has recibido una palabra de Dios que te edifique, te confronte, te bendiga, si todavía no has recibido de parte de Dios su respaldo, quiero que sepas que no es porque Dios no tenga planes contigo, es porque necesitamos buscarle, necesitamos encontrarnos con Él. Jesús dobló sus rodillas delante del Rey, del Padre, y Dios lo respaldó. Dios le habló. ¿Qué estaban allí haciendo los discípulos? Mirando. No se dijo nada para ellos, no se apareció nadie para ellos, no le brillaron sus rostros, no se les cambió de color al blanco sus ropas, solamente se quedaron con lo que Dios había hecho con los demás. El lugar de encuentro con Dios es también el lugar del respaldo de Dios para tu vida. Y a veces el respaldo de Dios viene en una forma de sanidad. Otras veces el respaldo de Dios viene llenándote de su Espíritu Santo, dándote una experiencia nueva con Él. A veces el respaldo de Dios viene dándote una palabra de confirmación o de confrontación. Pero Dios te va a dar una palabra si vienes a buscarle. Si tu prioridad es Él. Si tu deseo es encontrarte con Él para darle gloria. Para ser un buen líder, para tomar buenas decisiones, guiar sabiamente a nuestra familia, para entrar en la profundidad con Dios. Su llamado es que lo pongamos a Él como prioridad en nuestras vidas. Que siempre accedamos a su presencia en el nombre de Jesús. Y que esperemos siempre de parte de Él su respaldo. Dios hace cosas con sus hijos. Dios no se ha cansado. Dios no desmaya. A Dios no le faltan las fuerzas. Dios trata con aquellos que quieren que Dios trate con ellos. Dice la palabra de Dios: el que le busca, lo encuentra. Dice: quien toque a la puerta, se le va a abrir. Quien lo llame, se le va a responder. El Señor quiere hablarnos. El Señor quiere bendecirnos. El Señor está disponible si le buscamos. Su llamado es que comencemos donde estamos y comencemos a subir esa montaña. Y que recordemos que una vez que llegamos a ese lugar de encuentro con Dios, que nos enfoquemos en adorarle, en orar, en hablar con Él, en buscar su presencia. Y así Él nos va a respaldar también. Lo que hizo con Jesús
Es un patrón de lo que Dios puede hacer y quiere hacer con cada uno de nosotros. Solamente imitemos lo que Jesús hizo. Vayamos al lugar de su presencia. Busquemos su rostro en oración. Comencemos donde estamos y pongámonos planes de cada día ir creciendo. Si lo que le doy a Dios actualmente son 3 minutos, sé consistente con esos 3 minutos por toda esta semana que viene. Proponte para la siguiente semana añadirle, aunque sea completar los 5 minutos. Si eres consistente, si somos consistentes en crecer, en avanzar, en subir en nuestro tiempo con Dios, inevitablemente llegará el día en que se nos haga fácil pasarnos 1 hora con Dios, pasarnos 2 horas con Dios. Pero tenemos que empezar a ser consistentes. Quien no busca de Dios no lo encuentra. No porque Dios no esté, sino porque no le interesa encontrarle. Pero quien lo busca, lo encuentra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga con su presencia. Señor, sabemos que muchas veces, Dios mío, llegamos ante tu presencia y realmente, Dios mío, no hacemos tu voluntad, nos desanimamos, nos distraemos y al final quien se queda sin la gloria y eres tú, Señor, y quienes nos quedamos con el corazón vacío y sin una experiencia contigo somos nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser de la clase de hijos tuyos que no se quieren perder un segundo contigo. De que se nos haga fácil comenzar a buscarte. Que se comience a hacer fácil, Señor, en nosotros el permanecer en tu presencia. El no dejar que nada ni nadie ni nos desanime, ni nos desconcentre, sino que insistamos en encontrarte hasta que tú hagas algo en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, rompe con las cadenas, con la haraganería, rompe, Dios mío, con toda obra de Satanás de desanimarnos. Rompe, Señor, con toda mentira del enemigo de hacernos pensar que tú no estás. Quita toda venda de nuestros ojos para poder ver con claridad que tú estás en este lugar, que tú estás en medio de tu pueblo, que tú no necesitas una multitud para revelarte. Que si hay uno solo que se tira de rodillas delante de tu presencia, a ese tú lo escuchas. A ese tú lo bendices, a ese tú lo respaldas. Señor, ayúdame a hacer ese. Ayúdame a hacer ese, Señor. Ese que te busca. Ayúdame a hacer ese. Ese que te ama. Ayúdame a hacer ese, Señor, que quiere encontrarse contigo todos los días. Ayúdame, Señor, a hacer ese. Que no se desanime, que no se distraiga. Ayúdame, Señor, ser esa persona que entre en tu presencia y que siempre se lleve, Señor, un toque tuyo, un respaldo tuyo, una palabra tuya, una bendición tuya. Ayúdame a ser ese, Señor. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Iba así. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Ayúdame a identificar, Señor, cuál es esa área débil que hay en mi corazón. Cuál es esa limitación que me impide, Señor, doblar mis rodillas delante de ti y ser consistente. Padre, rompe con toda barrera, rompe con toda cadena. Queremos, Señor, que tu presencia sea una prioridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Llena y toca, Señor, aquí a tus hijos. Ahora te pido, Espíritu Santo, toca, Señor. Toca a aquel que quiere ser tocado. Toque, Señor. Toca a esa hija tuya. Toca, Señor, a ese hijo tuyo. Joven, adulto, Señor, anciano, en el nombre de Jesús.
Que se lleven hoy, Señor, un encuentro contigo, una palabra tuya. Que se lleven hoy, Señor, algo que les diga que tú estuviste presente y que ellos te buscaron hasta encontrarte. Señor, en el nombre de Jesús, fluye y llénanos, Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, toca mi vida. Dile: Señor, cambia mi vida. Hazme resplandecer. Cambia mi carácter, cambia mi vocabulario, cambia mis malas costumbres. Cambia, Señor. Cambia mi tristeza en danza, Señor. Cambia mi llanto en alabanza, Señor. Transforma mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios.